Gaspar regresó antes de lo previsto, sin avisar, porque esa es su naturaleza. Entra a los lugares como si ya fueran suyos. Traía todavía el pulso de la ciudad en la mandíbula, esa energía de hombre de resultados que no pide permiso ni para respirar. Pero por dentro, su regla dura le mordía la nuca: no confiar en nadie del todo. ¿Te ha pasado que llegas a casa y el silencio te parece sospechoso? A mí me daría un escalofrío. A él también, aunque jamás lo admitiría. Cuando empujó la puerta de la cocina esperaba ver lo habitual: encimeras perfectas, frascos alineados, el refrigerador como un banco cerrado. Pero lo que encontró fue vida. Un olor tibio, dulce, se le metió en el pecho. Vainilla y canela. Sonaba el raspar de una cuchara en un bol, el crujido del azúcar al mezclarse. Y allí estaban: Carmen García con el delantal sencillo, manos rápidas pero suaves, y frente a ella Isabel y Noemí, las dos de 12, las ángeles de la casa. Solo que los ángeles no se sobresaltan con el ruido de una llave. Las tres se movían como si robaran. No era juego, era urgencia. Isabel, la callada, tenía los ojos fríos y atentos, como si contara segundos. En una esquina de la mesa, junto a la harina, había un pequeño montón de recortes doblados y una cinta adhesiva. Su manera de juntar pruebas del mundo. Noemí, la sonriente, repetía en voz baja frases que no parecían suyas, con una precisión rara, como si ensayara palabras ajenas para no equivocarse. ¿Y Carmen? Carmen miraba el horno como si fuera un secreto que podía delatarlas. El sonido del portazo suave de Gaspar fue suficiente. 3 cuerpos se tensaron. La cuchara cayó y golpeó el acero con un clink que sonó como un disparo en el silencio. Noemí se elevó la mano a la boca. Isabel escondió algo bajo el paño, demasiado rápido. Carmen palideció, pero no retrocedió. Se plantó delante de las niñas como un escudo humano hecho de humildad. Y entonces Gaspar vio la nota. Pegada con un imán en la puerta interna de la nevera, escrita con letra elegante y firme como una orden de oficina: Dulce prohibido. Nada más, ni firma, ni explicación. Solo una prohibición como una mordaza. ¿Te das cuenta? No decía no coman antes de cenar. No decía cuiden su salud. Era prohibido, como si el placer fuera delito. Gaspar no levantó la voz. No preguntó de golpe. Su instinto impulsivo le pedía derribar paredes, pero algo en el temblor de esas niñas le activó otra cosa: el cazador paciente. Sus ojos recorrieron los detalles que nadie mira. Migas escondidas en la servilleta, un frasco de chispas de chocolate colocado donde no debía, la puerta del refrigerador abierta solo lo suficiente para robar frío. Y, sobre todo, el modo en que las niñas miraban hacia el pasillo con cada crujido de la casa, esperando castigo por respirar. En ese instante, a Gaspar se le cerró la garganta, porque entendió lo esencial. Aquí alguien castigaba lo mínimo. Aquí alguien controlaba hasta el azúcar. Y justo cuando iba a hablar, su teléfono vibró con una notificación que cortó el aire como un cuchillo. El nombre en la pantalla era el primer golpe: Irene Lorca. ¿Quieres que te diga qué significa cuando una casa tiembla antes de que el enemigo aparezca? Comenta no al control, si tú también crees que el miedo doméstico es violencia disfrazada, porque lo que viene no es un simple conflicto familiar. Gaspar miró la nota otra vez. Luego miró a Carmen, y en los ojos de ella vio una súplica silenciosa: no los delates. La vibración del teléfono se repitió, y en el pasillo sonó un tacón, uno solo, como si alguien ya estuviera dentro. El tacón sonó otra vez en el pasillo, seco, elegante, como un aplauso sin manos. Y en esa casa donde todo era caro, ese sonido fue lo más barato, puro teatro. Gaspar no se movió. Solo bajó el teléfono, dejó la pantalla con el nombre de Irene apagado y respiró despacio. Tú y yo sabemos lo que habría hecho antes. Entrar como un toro, romper la escena, exigir respuestas. Pero algo cambió al ver a Carmen frente a las niñas, temblando sin perder la postura. Ahí nació su nueva forma.
El depredador que no muerde todavía. La puerta de la cocina se abrió con suavidad calculada. Irene Lorca apareció como una fotografía perfecta. Cabello impecable, perfume frío, sonrisa de víctima elegante que pide compasión antes de decir una palabra. Y aún así, el aire bajó varios grados. ¿Has sentido cuando alguien entra y te roba el oxígeno sin tocarte? Así. Gaspar, qué sorpresa, dijo con esa dulzura que no calienta. Sus ojos, sin embargo, no miraban a él primero. Miraban el bol, el azúcar, el horno. Miraban el crimen. Noemí soltó una risita nerviosa, automática, como si su cuerpo intentara cubrir el miedo con un gesto aprendido. Isabel no sonrió. Observó. Y esa mirada de niña detective se clavó en Irene como un alfiler invisible. Carmen tragó saliva. Sus manos, en guantes finos para el calor, estaban manchadas de harina. Blanca, inocente. Y la nota dulce prohibido seguía ahí, como un sello de propiedad. Irene se acercó al refrigerador y con 2 dedos tocó la nota como quien acaricia un collar en el cuello de un perro. Esto existe por una razón, dijo. Su tono no era un grito, era peor, era una sentencia. Gaspar alzó la mirada, tranquilo, casi amable, y en esa calma había amenaza. Explícame la razón, pidió. Irene sonrió, y su sonrisa tuvo filo. Disciplina, orden. Tú mismo lo valoras, ¿no? Luego se inclinó hacia las niñas. Isabel, Noemí, ¿quién tuvo la idea? Las niñas se encogieron como si la pregunta viniera con una mano levantada. Noemí, con su precisión inquietante, repitió una frase que no parecía suya. Las reglas son amor. Y cuando la dijo, se le quebró la voz, como si la frase le pesara. Gaspar sintió el golpe en el estómago, porque esa frase no era de una niña. Era propaganda doméstica. Irene giró apenas el rostro hacia Carmen sin perder la máscara. ¿Y tú, Carmen, creíste que podías consentirlas a escondidas? Carmen abrió la boca, pero antes de hablar, un pequeño sonido la delató. El horno pitó. Un bip breve. La bandeja estaba lista. El postre quería nacer. La mirada de Irene se endureció un segundo suficiente para que Gaspar viera a la depredadora detrás de la porcelana. Él decidió algo ahí mismo. No la enfrentaría con rabia, la enterraría con pruebas. Sin que nadie lo notara, Gaspar deslizó su mano al borde de la isla de cocina y activó la grabadora del reloj. Una luz mínima, casi imperceptible. Su primer arma de verdad. Un tic-tac silencioso. Las niñas estaban aprendiendo a medir ingredientes, dijo Gaspar como si fuera lo más normal del mundo. Carmen hace su trabajo. Irene lo miró, sorprendida por la defensa. Y esa sorpresa la irritó. Tu casa, tus reglas, susurró. Y luego, con suavidad venenosa, añadió. Pero recuerda quién entiende de herencias y quién de empleados. ¿Ves la amenaza? No fue directa, pero fue un disparo al futuro. Trabajo, reputación, custodia, todo en juego. Gaspar se inclinó hacia las niñas, bajó la voz. Terminen, dijo, y su tono fue firme, protector. Sin miedo. Las niñas parpadearon, incrédulas, Carmen también. Ese fue un pequeño rayo de calor en una mansión de hielo. Irene dio un paso atrás, recuperó su sonrisa pública y tomó el teléfono de Gaspar que seguía sobre la encimera como si fuera una anfitriona administrando la casa. Entonces Gaspar dijo, y te juro que su voz sonó como seda mojada. Si vas a cambiar el orden, habrá consecuencias. En ese momento, un clic casi inaudible se oyó desde el pasillo, como una puerta que se cierra sola, o como un seguro corriendo. Isabel miró hacia allí, pálida. Noemí apretó los dedos contra su propio brazo. Carmen bajó la vista como si reconociera ese sonido. Gaspar también lo escuchó, y entendió. Alguien estaba encerrando algo, o a alguien. Y lo peor es que Irene sonrió como si ya hubiera ganado la siguiente jugada. El clic del pasillo se quedó vibrando en la cocina como un eco sucio. No fue fuerte, no fue dramático,
Por eso dio más miedo. Sonó a rutina, a mecanismo usado muchas veces. Gaspar sostuvo la mirada de Irene un segundo más de lo necesario. Ella parecía intacta, como porcelana cara. Pero tú y yo ya sabemos, por dentro era un congelador. ¿Qué se cerró?, preguntó él sin levantar la voz. Irene ladeó la cabeza, inocente de catálogo. Esta casa es grande, cruje. Y lo dijo como si el miedo fuera imaginación ajena. Carmen se inclinó hacia las niñas con movimientos mínimos, como quien apaga una vela antes de que el humo la delate. Les sirvió el postre en platos pequeños, sin adornos, casi clandestino. Ese gesto simple, una porción de dulzura, se volvió un acto de resistencia. Isabel tomó el tenedor como si fuera una herramienta y no un juego. Noemí comió rápido, mirando de reojo la puerta cada 2 segundos. Comer como si robaran. Es porque alguien les enseñó que la alegría deja huellas. ¿A ti no te rompe el pecho ver a niños masticando con culpa? Irene observó esa escena con una paciencia cruel. Luego dio media vuelta, impecable. Gaspar, ven, tenemos que hablar de cosas serias. Y ahí está el truco. Siempre llaman serio a lo que sirve para controlar. Gaspar no fue detrás como un esposo obediente. Esperó, contó respiraciones, miró a Carmen. No cambies nada, le dijo suave, como una orden protectora. Ni la nota, ni los platos, ni el horno. Carmen entendió sin que él explicara. Asintió apenas. Sus ojos brillaron, pero no por miedo esta vez. Por una esperanza pequeña, temblorosa, como una cerilla en la lluvia. Cuando Irene se alejó, el silencio volvió a apretar. Gaspar caminó hacia el pasillo donde el sonido había nacido. El suelo estaba frío bajo sus zapatos. El aire olía a perfume caro y azúcar caliente. Una mezcla absurda, lujo y pecado. En la pared había una puerta discreta, casi invisible entre paneles de madera. Una de esas puertas que la gente rica usa para esconder lo que no quiere que se vea. Gaspar tocó el picaporte. Cerrado. No con llave normal, con seguro, con intención. Isabel apareció detrás de él sin hacer ruido. Una sombra pequeña, y en su mano traía algo, una horquilla de pelo y un trocito de cinta. Sus pruebas siempre estaban cerca. «No abra», susurró ella, y su voz no era de niña, era de sobreviviente. Gaspar se giró lento. ¿Por qué? Isabel tragó saliva y miró al suelo como si el suelo pudiera acusarla. «Porque, si abre, dicen que es culpa de Carmen. ¿Te das cuenta del veneno? No era solo castigo, era trampa, era un sistema para culpar a la persona buena». Gaspar sintió rabia, sí, pero la guardó como se guarda un cuchillo en el bolsillo, para usarlo con precisión. Sacó el teléfono, abrió notas y escribió una sola línea con fecha y hora. Evidencia doméstica, registro frío. Luego, con calma, tomó una foto del seguro. Otra prueba. Tic-tac. La bomba de verdad empezaba a armarse. El sonido de unos pasos volvió, esta vez desde el piso superior. Tacones otra vez. Irene no estaba lejos, vigilaba. Gaspar se agachó a la altura de Isabel. «Necesito que me ayudes», dijo, «pero sin ponerte en peligro». Isabel lo miró como si evaluara si era una mentira más, y ahí, por primera vez, su máscara de frialdad se resquebrajó. Un temblor mínimo en el párpado. «Yo guardo cosas», confesó, «por si algún día alguien pregunta». Esa frase fue una chispa, porque guardar cosas no era juego, era archivo, era supervivencia. En la cocina Noemí soltó un pequeño «ah», asustada. El postre se le cayó un poco en la manga. Carmen limpió rápido, como si una mancha fuera un crimen. Ese hábito no nace de la nada. Gaspar volvió a enderezarse. Escuchó una vibración, mensaje nuevo. En la pantalla un texto de Irene, aunque ella estaba a metros. «No te metas en lo que no entiendes. Los ángeles me necesitan». El pecho se te aprieta, ¿verdad? Porque eso no es amor, es posesión. Gaspar guardó el teléfono y sonrió apenas, por dentro. No una sonrisa feliz,
una sonrisa de cazador. Porque ahora tenía una grabación en su reloj, fotos, un registro con hora y una niña con un archivo secreto. Y justo cuando iba a pedirle a Isabel que lo llevara a ese escondite, una puerta al final del pasillo se abrió de golpe. Desde adentro salió un olor ácido, como cloro, y alguien soltó un gemido ahogado. Gaspar se quedó inmóvil, Isabel palideció, Carmen dejó caer el paño, y la voz de Irene, desde arriba, cantó suave. ¿Ves? Consecuencias. El gemido que salió de esa puerta no fue un grito, fue peor. Un sonido contenido, como cuando alguien se distraen, mezclan cosas, se encierran solas y luego buscan culpables. ¿Lo sientes? La forma en que convierte una jaula en accidente. Gaspar no discutió, solo miró el seguro otra vez, miró el balde, miró una botella semioculta detrás de la lavadora con una etiqueta borrada a propósito. Y sin decir nada, acercó la cámara. Grabó la botella, grabó el cierre. Grabó el reloj de pared marcando la hora. Luego, con 2 dedos, levantó una llave diminuta que estaba en el suelo junto al desagüe. Una llave. No se cerró sola. Alguien la cerró. Isabel estaba a su lado, pálida, pero con los ojos encendidos. Noemí se asomó desde la cocina y repitió bajito como si leyera un librete invisible. Las consecuencias enseñan. Gaspar sintió un frío que no venía del aire acondicionado. Se agachó frente a las niñas y su voz salió baja, controlada. «Escuchen», dijo. «Nadie aquí va a pagar por un error inventado. Nadie». Carmen apretó los labios, conteniendo lágrimas. Había vivido suficiente para saber que las promesas sin pruebas se rompen. Y por eso, cuando Gaspar habló, Irene giró sobre sus tacones y se fue, satisfecha, como si ya hubiera marcado a su próxima víctima. Pero al pasar junto a Gaspar, rozó su hombro y susurró con una dulzura venenosa. «No intentes jugar a detective, hermanastro. Yo escribo las historias aquí». Gaspar no respondió, solo miró a Isabel. «Tu escondite», murmuró, «el de tus cosas, esta noche». Isabel tragó saliva y asintió. Y entonces, desde el piso de arriba, sonó el cierre de otra puerta. Uno más, como si la casa entera se estuviera preparando para encerrar la verdad. Esa noche la mansión se volvió un animal despierto. Luces bajas, pasillos que crujían, cámaras silenciosas en las esquinas como ojos sin párpados. El aire olía a cera y a detergente, limpieza usada como amenaza. Y en medio de tanto lujo, Carmen caminaba como quien pisa vidrio, cuidando que cada paso no provocara consecuencias. Gaspar esperó a que Irene se encerrara en su ala, donde todo era perfume caro y puertas con llave. No la siguió, no la espió con ansiedad, la dejó creer que él se había tragado la advertencia. Eso también es cazar. En la cocina Carmen guardó la nota del refrigerador con manos temblorosas, doblándola como si fuera un documento ilegal. Dulce prohibido. El papel parecía más pesado que una escritura. La escondió dentro de un libro de recetas viejo, donde las páginas olían a canela y a hogar verdadero. Ese fue el símbolo, la dulzura como resistencia. Noemí se quedó cerca del fregadero, mirando sus propios dedos, como si buscara ahí el permiso para ser niña. Isabel, en cambio, ya estaba lista. No llevaba muñecas ni dibujos. Llevaba una llave pequeña atada a un hilo, y una mirada de «sígueme si de verdad quieres saber». Gaspar apagó el sonido de su teléfono, activó el modo avión. Luego deslizó una pequeña cámara del tamaño de un botón, una de esas que él usaba para auditorías empresariales, y la guardó en el bolsillo interior. Prueba sin espectáculo. Tic-tac. «Vamos», dijo, y su voz fue firme pero suave. No un jefe, un protector. Isabel los condujo por una escalera de servicio que olía a humedad y metal. El contraste era brutal. Arriba, lámparas doradas. Aquí, tuberías y sombras. ¿Ves cómo las casas ricas también tienen entrañas? Y a veces las entrañas guardan la verdad. Llegaron a una puerta falsa detrás de una estantería de sábanas. Isabel metió la llave, giró. El mecanismo sonó con un clac, tímido, como si pidiera perdón. Adentro había un hueco estrecho,
Y allí, el archivo de una niña. Recortes de periódicos sobre accidentes domésticos. Fotos impresas de cerraduras. Notas con horarios. Irene sube 19:12, baja 19:27. Papelitos con frases que Noemí repetía, escritas como dictado. Las reglas son amor. La gratitud se demuestra obedeciendo. Lo dulce se gana. Gaspar sintió una punzada en el pecho. No era solo control, era adoctrinamiento. Carmen se tapó la boca para no sollozar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ella no se rompió. Se mantuvo de pie, como una pared humilde que se niega a caer. «¿Por qué guardas esto?», preguntó Gaspar sin tocar nada todavía. Isabel lo miró directo, por fin sin máscara. «Porque nadie me cree», dijo. «Y porque si me equivoco, castigarán a Carmen». Esa frase fue un juramento, y también una amenaza real. La villana ya había sembrado la idea de la culpable perfecta. Gaspar grabó el escondite con su cámara, despacio. Tomó fotos de cada nota, de cada horario, de cada frase. Luego abrió su blog y escribió: Evidencia número 1. Nota dulce prohibido. Número 2. Llave de seguro. Número 3. Archivo Isabel. Lo fechó. Lo firmó. El hombre de resultados estaba convirtiendo el horror en expediente. Y en ese instante, un sonido heló la sangre. El ascensor privado hizo ¡ding! En el piso de arriba. No debería. Era tarde. Noemí se sobresaltó y sin querer repitió como un reflejo condicionado: «Sonríe. Si sonríes, duele menos». Gaspar apretó la mandíbula. Carmen tomó la mano de Noemí, cálida, humana, un ancla. Pasos, tacones, cerca. Isabel empujó el panel para cerrar el escondite, pero antes de hacerlo, sacó un último objeto del fondo. Un sobre blanco, limpio, con el sello de la familia Montoya y la letra elegante de Irene. Gaspar lo tomó con cuidado. El papel era frío, como si ya supiera el daño que contenía. No lo abrió aún, no aquí, no con las niñas mirando. Pero Irene se detuvo al otro lado de la puerta y su voz atravesó la madera con una dulzura que daba asco. «¿Gaspar? ¿Carmen? Qué raro. Juraría que escuché secretos». Y el picaporte empezó a girar. El picaporte giró despacio, como si la casa misma contuviera la respiración. La madera crujió, y en ese segundo el mundo se redujo a 3 cosas: el sobre en la mano de Gaspar, la mano cálida de Carmen aferrada a Noemí, y la mirada de Isabel. Su mirada bajó a Carmen como un cuchillo que decide dónde cortar. «Carmen, mañana quiero la cocina perfecta, sin experimentos y sin antojos». Carmen asintió sin discutir, pero en sus ojos hubo un brillo nuevo. Ya no era solo miedo, era dignidad defendiendo la frontera. Gaspar notó algo más. Irene llevaba en la mano un llavero con varias llaves pequeñas, metálicas, idénticas a la que él había encontrado en el cuarto de lavado. Un racimo de jaulas. Él lo grabó con los ojos, y con su reloj, sin que ella lo notara. «¿No deberías estar durmiendo?», preguntó Gaspar suave. «Duermo cuando todo está en orden», respondió Irene y sonrió. Y hoy no lo estuvo. Luego miró a Isabel y Noemí. «Arriba, ya». No fue un grito, fue una orden que no admite infancia. Las niñas se movieron al instante, automáticas, como si el cuerpo obedeciera antes de que el corazón piense. Gaspar dio un paso hacia ellas. «No». Una sola palabra, fría, final. Irene parpadeó, sorprendida, y ahí, por una fracción de segundo, se vio la verdadera, el hielo sin máscara. «Gaspar», empezó, y su tono se volvió dulce, teatral. «No me hagas verte como la mala. ¿Te das cuenta del truco? La villana siempre quiere que el mundo crea que ella sufre». Gaspar no cedió. «Mañana hablaremos de reglas», dijo. «Con calma, con hechos». Irene inclinó la cabeza. «¿Hechos?», repitió, como si la palabra le pareciera peligrosa. Y entonces soltó otra amenaza, disfrazada de preocupación. «Te recuerdo que la prensa ama los escándalos, y que una niñera puede
inventar historias. Ya sabes cómo es la gente. Carmen se quedó rígida. Su garganta hizo ese movimiento de quien traga un golpe, porque la acusación ya estaba plantada. La niñera miente, la doméstica roba, la humilde manipula. El guión perfecto para destruirla sin mancharse. Gaspar sintió el impulso de romperle la máscara ahí mismo, pero eligió el veneno lento, el veneno de la verdad documentada. Cuando Irene se alejó por el pasillo, su perfume quedó flotando como un rastro de advertencia. Y justo antes de doblar la esquina, ella se giró y dijo sonriendo: «Ah, Gaspar, el notario viene a las 10, y también alguien del colegio de las niñas, para hablar de estabilidad emocional». Eso fue un misil. Colegio significa reportes. Reportes significan custodia. Custodia significa guerra. En cuanto Irene desapareció, Isabel agarró la manga de Gaspar y lo condujo a la cocina sin decir palabra. Allí, bajo la luz tenue, abrió el cajón de los manteles y sacó una libreta pequeña. En la portada una sola palabra escrita a mano: control. La abrió. Dentro había fechas, castigos, frases repetidas y algo más. Dibujos de la casa con marcas rojas en ciertas puertas. Puertas con seguro. Gaspar pasó las páginas y el pulso se le volvió hielo, porque entre esas notas Isabel había escrito una línea que lo dejó sin aire. Mañana Irene quiere que Carmen desaparezca. Y en ese momento sonó el timbre de la mansión. A medianoche. Una sola campanada, como si el siguiente movimiento ya hubiera llegado. El timbre a medianoche no suena como un timbre normal. Suena como un juicio, una campanada sola, larga, que se mete en los huesos y te hace mirar a tu propia casa como si no fuera tuya. Noemí soltó un jadeo mínimo. Isabel cerró la libreta control con una rapidez casi militar. Carmen se quedó inmóvil, con los dedos aún manchados de harina seca, como si la cocina fuera el único lugar donde su corazón se atrevía a latir. Gaspar no corrió. No preguntó ¿quién es? No se regaló. Caminó hacia la entrada con esa calma de depredador que ya decidió el final, aunque todavía no enseña los dientes. A través del vidrio esmerilado vio una silueta con gorra y carpeta. Un hombre, uniforme discreto, un mensajero nocturno. O eso quería parecer. Gaspar abrió apenas la puerta, lo suficiente para escuchar sin exponer la casa. «Señor Montoya», dijo el hombre, voz baja. «Entrega urgente. Firma aquí». Gaspar miró la carpeta. No era paquetería. Era un sobre rígido con sello institucional. Y el nombre de Irene Lorca ya estaba escrito como remitente. La sangre se le enfrió. Porque Irene no necesitaba mensajeros a medianoche, a menos que estuviera moviendo piezas mientras todos duermen. Gaspar firmó con una inicial falsa, una práctica vieja de negocios. Luego llevó el sobre adentro sin decir nada. Cerró, puso el seguro, y la mansión volvió a ser un barco encerrado en el océano. En la cocina, Carmen lo miraba como se mira una tormenta desde la ventana, sabiendo que puede romperlo todo. Gaspar abrió el sobre frente a ellas, pero cuidó que las niñas no vieran la parte más peligrosa. Adentro había 2 documentos y una fotografía. Documento 1. Una queja formal, redactada con lenguaje perfecto, acusando a Carmen de conducta inapropiada con menores y violación de normas alimentarias, como si un postre fuera un delito moral. Documento 2. Una solicitud de evaluación externa, para determinar si la casa era estable y si la presencia de Carmen influía negativamente. Palabras frías con cuchillo escondido. Y la foto. La foto era la trampa. Una imagen tomada desde un ángulo alto, como de cámara escondida, donde se veía a Carmen en la cocina con las niñas. Pero el encuadre estaba cortado para que pareciera otra cosa. Como si ella les diera algo prohibido, a escondidas, como si conspiraran. La ternura convertida en evidencia falsa. ¿Te revuelve el estómago? A mí sí, porque esa es la violencia elegante, la que no grita, pero firma. Noemí, sin entender del todo, repitió una frase como si alguien la hubiera programado.
Si te portas mal, se va la gente buena. Carmen cerró los ojos. Una lágrima le escapó, sola, silenciosa. Y aún así, cuando los abrió, se enderezó. No era mártir. Era mujer luchando por seguir siendo decente en una casa indecente. Gaspar guardó los documentos en una carpeta negra y anotó hora exacta de recepción. Luego sacó su teléfono y abrió una carpeta oculta. Evidencia. Allí ya estaban la grabación del reloj, las fotos del seguro, la nota dulce prohibido, el vídeo del cuarto de lavado, el llavero de Irene grabado con la vista. El archivo crecía, el tic-tac también. «Esto es un ataque», dijo Gaspar por fin, pero no con rabia, con claridad. Isabel lo miró con un destello raro, alivio mezclado con terror. «Te dije», murmuró. «Ella escribe historias». Gaspar asintió. «Y yo las desarmo con pruebas». Se giró hacia Carmen y su voz se suavizó, íntima, como si solo ella existiera. «Necesito que confíes en mí», dijo. «Pero también necesito que seas inteligente. Mañana actúa normal, no discutas, no te defiendas con palabras. Yo haré que se defiendan los hechos». Carmen tragó saliva y asintió. Sus manos temblaban, pero no retrocedía. La bondad no es debilidad cuando se planta. Entonces Isabel tomó la libreta Control y la empujó hacia Gaspar. «Hay más», dijo. «Un lugar donde ella guarda cosas tuyas». Gaspar levantó la mirada, tenso. «¿Qué cosas?» Isabel bajó la voz hasta casi un susurro. «Papeles de herencia y una llave que abre la caja fuerte de tu despacho. La vi». Ahí subieron las apuestas. No era solo Carmen, no era solo disciplina cruel. Era herencia, era poder, era el corazón financiero de la casa. Gaspar inhaló lento. El hombre de resultados entendió el tablero completo. Irene no solo quería controlar el hogar, quería controlarlo a él. Y justo cuando iba a preguntar dónde estaba ese lugar, desde arriba se oyó un golpe seco, como un cajón cerrado con furia. Luego, el sonido de un teléfono grabando, un clic electrónico. Alguien los estaba filmando, desde la sombra. Ese clic electrónico no venía de la imaginación. Venía de arriba, del techo moral de la casa, donde Irene colgaba su control como lámparas, bonitas por fuera, peligrosas por dentro. Gaspar levantó un dedo pidiendo silencio. Noemí se quedó quieta como si le hubieran apagado la infancia. Isabel, en cambio, afinó el oído. Era la única que reconocía el lenguaje de los objetos, cerraduras, cámaras, seguros. «No se muevan», susurró Gaspar. Y esa frase, dicha sin gritos, sonó más protectora que cualquier abrazo. Caminó hacia el pasillo con pasos suaves. El mármol estaba frío, casi hostil. En lo alto, una lucecita mínima parpadeó cerca de una moldura, como un ojo fingiendo ser decoración. Gaspar no la arrancó. No le dio a Irene el placer de un accidente. Sacó su teléfono y grabó el parpadeo, el ángulo, la ubicación exacta. Luego enfocó el reflejo en un cuadro. Se veía el lente, perfecto, escondido. Tic-tac. La verdad se estaba fabricando con paciencia. Volvió a la cocina y miró a Carmen. Ella tenía esa expresión de quien ha sido acusada tantas veces que ya no sabe si respirar es permiso. Gaspar bajó la voz. «Si alguien te pregunta mañana, tú solo dices la verdad simple. Hiciste un postre con ellas», dijo. «Nada más. No te defiendas con discursos. Yo me encargo de que los hechos hablen». Carmen asintió. Y con un gesto pequeño, casi sagrado, guardó un pedacito del postre en un recipiente. Lo tapó y lo dejó en el refrigerador, justo donde antes estaba la nota. Una dulzura escondida a propósito. Un cebo. ¿Ves la ironía? Irene prohibía lo dulce para gobernar el miedo, y Gaspar iba a usar lo dulce para atrapar su crueldad. Isabel tocó la manga de Gaspar. «Lo de la caja fuerte es real», dijo. «Ella tiene una llave que no debería existir». Gaspar apretó la mandíbula, pero no explotó. Se volvió más frío, más exacto. «Muéstrame dónde guarda esas cosas», pidió.
Isabel lo guió hasta el corredor que llevaba al ala de Irene. Allí el aire cambiaba. Perfume caro, silencio pulido, cuadros que sonreían demasiado. Frente a una puerta semiabierta, Isabel se detuvo. Del interior llegó una voz en susurro. La voz de Irene, clara, tranquila, sin máscara. Mañana a las 10 se firma. Y la niñera fuera antes del mediodía. Las niñas dirán lo que tienen que decir. Siempre lo hacen. Gaspar sintió un golpe de hielo en el estómago. Porque ahí estaba el plan completo, dicho como si fuera una lista de compras. Sin entrar, sin ser visto, activó la grabadora del reloj otra vez. Dejó que la voz se quedara atrapada ahí, como un insecto en ámbar. Prueba viva. Y entonces, un sonido mínimo. Un tap sobre vidrio. La puerta se cerró un poco más desde adentro. Irene se había detenido de hablar. ¿Te has dado cuenta cuando un depredador deja de moverse porque huele que lo miran? Así. Gaspar no retrocedió corriendo, solo tomó a Isabel del hombro, la giró suave y volvieron por el pasillo como si nada. Normalidad como camuflaje. Carmen los esperaba al final, con Noemí pegada a su cintura, buscando calor. ¿Nos van a echar?, preguntó Noemí, y su sonrisa tembló como papel mojado. Carmen la abrazó sin apretar demasiado, como si temiera romperla. Gaspar se inclinó y por primera vez su voz sonó como un padre y no como un magnate. «Mientras yo respire aquí, nadie te roba a la gente buena», dijo. Isabel lo miró, incrédula y esperanzada. Esa mezcla es peligrosa. Si Irene la aplasta mañana, las niñas se quiebran. Gaspar regresó a su despacho y sin encender la luz principal, abrió un cajón secreto. Sacó 2 microcámaras más y las colocó donde nadie miraría. Una apuntando al refrigerador, otra al pasillo del cuarto de lavado. Documentar lo doméstico. Convertir el control en evidencia. Cuando terminó, su teléfono vibró. Mensaje de Irene, a esa hora imposible. Sonríe mañana, por las niñas. Y justo después, un golpe suave en la puerta del despacho. 3 toques. No eran de Carmen, no eran de las niñas. La voz de Irene, dulce como veneno, se coló por la madera. «Gaspar, ¿estás despierto? Necesito hablar. Ahora». 3 toques. No fuertes, seguros, como quien no pide permiso porque ya se siente dueña del lugar. Gaspar apagó la pantalla del teléfono y respiró despacio. Si abría con prisa, perdía. Si discutía, la alimentaba. Así que hizo lo que hacen los cazadores inteligentes, preparó el terreno. Deslizó el cajón, activó la microcámara que ya tenía apuntando a la puerta del despacho y colocó otra, mínima, sobre un libro abierto, enfocando el interior. Luego, sin prisa, giró el seguro y abrió. Irene entró como una sombra perfumada. Llevaba una bata de seda y una expresión de «yo soy». «¿Y si no?», preguntó él. Irene se inclinó con perfume de hielo. «Entonces Carmen se va. Y las niñas, bueno», sonrió con dulzura venenosa. «Las niñas dirán lo que yo necesite que digan». En ese momento, afuera del despacho, se oyó un paso pequeñito. Un roce, como un calcetín sobre mármol. Gaspar no volteó de golpe, pero lo sintió. Alguien escuchaba. Irene también lo sintió, porque su mirada se fue 1 milímetro hacia la puerta. Y ahí, por un segundo, se le escapó la verdad. Estaba acostumbrada a que las niñas fueran testigos obedientes. Gaspar decidió tensar la cuerda. «¿Las entrenaste?», preguntó suave, como quien pregunta la hora. Irene rió, breve. «Yo las educo», corrigió. «Alguien tiene que hacerlo. Tú estás ocupado jugando a Dios con tus negocios». Gaspar dejó que ella hablara. Cada frase era pólvora para su bomba de evidencia. Irene tomó la llave y la deslizó hacia él. «Firma y se acaba el drama», dijo. «Mañana a las 10. Notario, asesor, colegio. Todos verán una familia fuerte. Y una empleada problemática fuera de la foto». Gaspar tomó la llave, pero no como quien acepta, como quien guarda un arma. «De acuerdo», dijo con voz plana.
Irene parpadeó, sorprendida por la facilidad. Su máscara se relajó. Un error. Sabía que entenderías, murmuró satisfecha. Eres un hombre de resultados. Irene salió del despacho sin mirar atrás, segura de haber ganado. El perfume quedó flotando como una firma invisible. Cuando el pasillo volvió al silencio, Gaspar se levantó y abrió la puerta con cuidado. Allí, pegada a la pared, estaba Noemí, descalza, con los ojos enormes. Había escuchado todo, y antes de que Gaspar pudiera decir una palabra, Noemí susurró, temblando. «Mañana, ella me dijo que si hablo, Carmen se muere». Noemí dijo «Carmen se muere», y el pasillo se volvió hielo. No fue una frase, fue una cuerda alrededor del cuello de una casa entera. ¿Ves por qué el control no necesita golpes para ser violencia? Basta con sembrar miedo en una niña, y ya tienes un ejército silencioso. Gaspar se agachó a su altura. No la tocó primero. Le dio espacio, como quien no quiere asustar a un pájaro herido. Su voz salió baja, firme, casi cálida. «Mírame», le pidió. «Respira conmigo. 1, 2». Noemí obedeció, temblando. Sus ojos buscaban permiso para existir. «Lo que te dijo Irene, ¿cuándo fue?», preguntó Gaspar, sin presionar, como quien recoge una pieza frágil. «Hoy, recién», susurró ella. Gaspar levantó su reloj apenas, como si ajustara la manga. La grabadora captó la hora, el aire, el miedo. Prueba viva. Tic-tac. «Quiero que digas solo la verdad, ¿sí?», añadió. «No para castigar a nadie, para proteger a Carmen y a ustedes». Noemí asintió, y una lágrima se le quedó colgando como un diamante. Quedaban copias y marcas de dedos donde no deberían existir. Gaspar tomó fotos, grabó el interior, registró hora. Otra pieza, otro clavo. En la pantalla de seguridad, la microcámara del refrigerador mostraba algo que te eriza la piel. A las 6:12, Irene entró sola, con el cabello perfecto, y pegó una nueva nota. Misma letra, mismo veneno. Dulce prohibido. Luego miró alrededor y sonrió al lente como si supiera que la casa miraba, pero creyera que nadie se atrevería a usarlo. ¿Tú qué harías en el lugar de Gaspar? ¿Explotarías? ¿O esperarías el momento exacto para que el monstruo se muerda a sí mismo? Si tú eres de los que creen que la verdad se defiende aunque tiemble la voz, deja un «yo creo» en tu mente ahora mismo, porque lo que viene es un juicio sin tribunal. A las 9:58, la mansión se vistió de teatro. Flores colocadas, sala ordenada, sonrisa ensayada. Irene bajó las escaleras como una reina herida, impecable. Las niñas estaban sentadas rectas, demasiado rectas. Carmen de pie, demasiado quieta. El timbre sonó. Gaspar sintió cómo el pecho se le apretaba, pero su rostro no cambió. Abrió la puerta. Notario, asesor, una representante del colegio con carpeta. Y en el instante en que entraron, Irene tomó la mano de Noemí con una ternura falsa y dijo fuerte, para que todos oyeran: «Cariño, diles lo que pasa cuando Carmen te da cosas prohibidas». Noemí levantó la mirada, primero hacia Carmen y luego hacia Gaspar. Y Gaspar, con una calma que daba miedo, dijo: «Adelante, digan la verdad, todo está registrado». El silencio que siguió a «todo está registrado» fue tan pesado que pareció hundir el sofá en el mármol. La representante del colegio apretó su carpeta contra el pecho. El notario acomodó sus gafas, incómodo. El asesor de imagen sonrió por reflejo, y esa sonrisa se le rompió cuando vio la tensión en las niñas. Irene, en cambio, sostuvo la escena con una actriz veterana. Mano sobre el hombro de Noemí, ternura de vitrina, ojos húmedos, calculados. «No tengas miedo, cariño», dijo en voz alta para el público. «Solo cuenta lo que Carmen te da». Carmen se quedó de pie con el delantal limpio, el broche micrófono escondido como un corazón prestado. Su garganta subía y bajaba. Vulnerable, sí, pero no derrotada.
Noemí abrió la boca y se le escapó aire, nada más. Miró a Irene, luego miró a Carmen, luego a Gaspar. El temblor en sus manos era el temblor de alguien que ha aprendido que la verdad cuesta. Isabel, sentada junto a ella, clavó los dedos en sus rodillas. Sus ojos fríos eran un escudo. Ella estaba lista para sostener a su hermana si se caía. Gaspar no presionó. Solo inclinó la cabeza como diciendo: «Yo estoy aquí». Noemí tragó saliva y habló, pero no como Irene quería. «Carmen nos hizo un postre», dijo. Una frase simple, limpia, humana. Irene soltó una risa suave, aliviada, y miró a los visitantes. «¿Ven? Dulces, a escondidas», interpretó rápido antes de que la realidad creciera. Pero Noemí, con esa precisión rara que parecía prestada, continuó. «Y nos asustamos, porque en la nevera decía dulce prohibido». Sus ojos se humedecieron. «Y porque cuando comemos, escuchamos si alguien viene». La representante del colegio frunció el ceño. «¿Por qué escucharían si alguien viene?», preguntó, sin pensar en lo que estaba desenterrando. Irene apretó la mano de Noemí, un apretón mínimo, una orden sin palabras. «Porque son niñas», se apresuró Irene. «Exageran, tienen imaginación». Gaspar habló sereno. «Noemí, ¿qué te dijo Irene anoche?». Carmen inhaló, como si el aire fuese vidrio. Irene giró la cabeza hacia Gaspar con una sonrisa tensa. «Gaspar, no confundas a la niña». Pero Noemí ya estaba en movimiento. Sus labios temblaron. «Me dijo que si hablaba, Carmen se muere». Esa frase cayó en la sala como un vaso de cristal rompiéndose. El notario dejó de escribir. La representante del colegio abrió los ojos, alarmada. Incluso el asesor de imagen se quedó sin máscara. Irene, sin perder la postura, soltó un suspiro teatral. «Noemí, por Dios, yo jamás diría eso». Miró a todos con lágrimas perfectas. «¿Ven lo que digo? Alguien les está metiendo ideas. Y ahí está el veneno. Convertir la denuncia en confusión». Gaspar no discutió. Solo sacó su teléfono y lo dejó sobre la mesa, pantalla hacia arriba. Tocó un archivo. No lo reprodujo aún. Solo lo dejó ahí, como un arma envainada. «Continuemos», dijo tranquilo. «Isabel, tú también». Isabel levantó la mirada. Su voz no fue temblorosa, fue quirúrgica. «Hay puertas con seguro en la casa», dijo. «Y llaves que Irene guarda. Y una vez, alguien quedó encerrado en el cuarto de lavado». Irene soltó una risita rápida, falsa. «¡Qué imaginación tan creativa!». Luego miró al notario. «¿Podemos volver a lo importante? ¿Las firmas? ¿La estabilidad?». El notario tragó saliva. «Señora Lorca, si hay indicios de amenazas a menores, esto cambia el marco», murmuró. Irene no lo miró, miró a Gaspar, y por primera vez su máscara se agrietó. Un destello de rabia real. «Estás haciendo un espectáculo», susurró solo para él. Gaspar le devolvió una mirada vacía. «Tú lo empezaste en la cocina con una nota», respondió igual de bajo. Y entonces Irene cambió de estrategia, como cambian las serpientes de dirección sin mover el cuerpo. Se puso de pie, levantó el mentón y declaró a la sala: «Yo pedí esta reunión porque tengo pruebas de que Carmen ha estado manipulando a mis niñas». Se giró y señaló a Carmen. «Y hoy lo vamos a demostrar». Carmen palideció. Noemí se encogió. Isabel apretó los dientes. Irene chasqueó los dedos hacia el pasillo. «Pasa». Y en ese instante, la puerta lateral se abrió, y entró una mujer de servicio con la mirada baja, sosteniendo una bolsa de terciopelo oscuro. La misma bolsa que se usa para joyas, la misma bolsa que se usa para arruinar vidas. La bolsa de terciopelo oscuro parecía pequeña, pero pesaba como una sentencia. La mujer de servicio la sostuvo con ambas manos, temblorosa, mirando el suelo como si el suelo fuera menos peligroso que Irene. Irene dio un paso al centro de la sala, elegante, perfecta, la víctima ideal para cámaras imaginarias. «No quería llegar a esto», dijo con voz rota perfectamente medida.
Pero como Gaspar insiste en proteger a Carmen, debo proteger a las niñas. ¿Escuchas la inversión moral? La villana siempre se viste de salvadora justo antes de apuñalar. Irene tomó la bolsa, la abrió y volcó su contenido sobre la mesa de cristal. Un collar de diamantes. Brilló como hielo bajo la luz, y con él 2 anillos y un reloj fino. El asesor de imagen soltó un «oh», casi inaudible. La representante del colegio frunció el ceño, confundida. El notario se enderezó, serio. Carmen se quedó blanca. No por culpa, por shock. Por esa sensación de caer en una trampa que ya estaba armada antes de que tú entraras en la habitación. «Estos objetos desaparecieron de mi joyero», anunció Irene. «Y esta mañana aparecieron en el cuarto de servicio, entre las cosas de Carmen». Carmen abrió la boca pero no encontró voz. Su dignidad chocó contra un muro de lujo. Noemí apretó la mano de Carmen. Isabel, en cambio, miró el collar y luego miró a Irene con frialdad, como si registrara un detalle invisible. Gaspar no reaccionó con ira, ni con sorpresa exagerada. Solo miró el collar, y luego miró a Irene como se mira una factura con números falsos. «¿Quién encontró eso?», preguntó. Irene señaló a la mujer de servicio sin mirarla. «Ella, y me lo entregó inmediatamente». Pausa. Porque aquí la honestidad todavía existe. La mujer de servicio tragó saliva. Tenía los ojos vidriosos, como si hubiera pasado la noche encerrada en un cuarto con cloro, porque eso le había pasado. Gaspar se acercó un paso, despacio, para no asustarla. «¿Te lo entregó inmediatamente o te lo pidió alguien?», preguntó, suave. Irene se adelantó cortando el aire. «Gaspar, no interrogues a mi personal». Su sonrisa volvió. «Esto es sencillo. Robo, manipulación, final». La representante del colegio carraspeó. Señor Montoya, con acusaciones de robo y amenazas, debemos considerar el bienestar emocional de las menores. Irene asintió con energía dolida. Exacto. Carmen debe irse hoy, por el bien de las niñas. Carmen respiró hondo. Sus ojos se llenaron, pero no suplicó. Se limitó a decir con una voz que temblaba de humanidad: «Yo no robé nada. Yo solo las cuidé». Y ahí, Noemí, con la inocencia hecha cuchillo, soltó sin querer una frase aprendida: «Si la gente buena se va, es porque tú fallaste». Carmen se quebró por dentro al oírla, porque esa frase era el veneno de Irene saliendo por boca de una niña. Gaspar levantó la mano pidiendo silencio. La sala se congeló. «Entiendo», dijo mirando a todos. «Y por eso vamos a hacer esto como corresponde». Sacó su teléfono y abrió una aplicación. No mostró aún el contenido. Solo hizo una pregunta que parecía administrativa, pero era una trampa perfecta. ¿A qué hora exacta aparecieron en el cuarto de servicio? Irene respondió sin pensar, segura de su guión. «A las 6:20. Miró al notario. «La casa tiene rutinas, todo se registra». Gaspar asintió como si aceptara, y esa aceptación fue lo más peligroso que Irene no supo leer. «Perfecto», dijo él, «porque yo también tengo registros». Irene parpadeó. El notario se inclinó interesado. La representante del colegio apretó su carpeta. Gaspar miró a Carmen un segundo. Ella lo miró de vuelta. En ese intercambio silencioso, él le prometió: «No estás sola». «Antes de decidir nada», anunció Gaspar, «quiero que todos vean algo. 1 minuto». Irene sonrió, confiada, como si creyera que él iba a mostrar un vídeo ridículo que ella podría ridiculizar. «Adelante», dijo. «Muéstrales tu teatro». Gaspar tocó la pantalla. El teléfono conectó al sistema interno. En la televisión de la sala apareció la imagen del pasillo del cuarto de lavado. La grabación estaba a punto de empezar, y justo cuando el reloj en pantalla marcó 6:12, se vio una figura entrando sola en la cocina. El cabello perfecto, la bata de seda, Irene, y detrás de ella, la misma bolsa de terciopelo.
La sonrisa de Irene se quedó fija, congelada en su cara. Pero la grabación todavía no mostraba lo peor, porque en la esquina inferior se veía otra sombra. Una niña pequeña, escondida, mirando. Noemí. Y en ese momento Irene dio un paso hacia la televisión, demasiado rápido. «Eso no es lo que parece», soltó. Gaspar no la miró. Miró al notario. «¿Seguimos?», preguntó tranquilo. Y la grabación avanzó un segundo más. La grabación avanzó. Un segundo puede ser un juicio entero cuando la verdad por fin tiene pantalla. En la televisión, Irene caminaba con pasos suaves por la cocina, como si la casa fuera un escenario y ella la única actriz. En una mano llevaba la bolsa de terciopelo. En la otra, un papel doblado. Gaspar reconoció de inmediato la letra, la misma caligrafía elegante de la nota «Dulce prohibido». Irene abrió el refrigerador y pegó la nota con un imán. Luego giró la cabeza, buscando. Ese gesto, esa micropausa, era pura cacería. Asegurarse de que nadie la viera. Pero la cámara la veía. La casa, por primera vez, estaba del lado correcto. Y entonces ocurrió lo que Irene jamás planeó. En el reflejo del horno se distinguía una sombra pequeñita, quieta, escondida. Noemí. La niña no se movía, solo miraba, como si su cuerpo supiera que respirar podía ser delito. Ese detalle no necesita palabras para doler. ¿Te imaginas vivir así, con 12 años, en una mansión que debería ser refugio? En la sala, Irene dio un paso hacia la pantalla. «¡Apaga eso!», soltó demasiado tarde, demasiado humano. Su máscara de víctima se rompió por un instante y apareció la otra, la mujer que no pide, ordena. Gaspar no levantó el volumen, no gritó, solo levantó una ceja hacia el notario, como diciendo, «Observe». En la grabación, Irene se agachó, abrió un cajón bajo la encimera y sacó una cajita de joyas pequeña. No era el joyero principal, era una caja de tránsito, de trampa. Metió dentro el collar y los anillos con un movimiento rápido, casi práctico, como quien guarda cubiertos. Luego caminó hacia el pasillo del cuarto de servicio. La cámara del refrigerador ya no alcanzaba, pero la siguiente cámara, la que Gaspar había colocado apuntando hacia el pasillo, tomó el relevo como si la verdad tuviera relevos en una carrera. La imagen cambió. Se vio a Irene detenerse frente a la puerta del cuarto de servicio. Sacó del llavero una llave pequeña, giró, entró, y salió un minuto después, con las manos vacías. Ese minuto fue suficiente para enterrar a Carmen si no existiera el vídeo. Pero el vídeo existía, y ahora también existían testigos. La representante del colegio se llevó la mano a la boca, horrorizada. «Esto», susurró, «esto parece un montaje de evidencia». El asesor de imagen miró a Irene como si viera por primera vez el monstruo detrás del maquillaje. Irene giró hacia todos con lágrimas inmediatas, perfectas. «Me están tendiendo una trampa», dijo. «Esa cámara es ilegal. Gaspar me espía. ¿Ven? Él es el controlador aquí. Él». La villana cambió de piel en segundos, de acusadora a víctima, de hielo a llanto. Pero el llanto no borraba la llave en pantalla. Gaspar habló, calmado. «La cámara está dentro de mi propiedad, instalada por mí, por motivos de seguridad». Miró al notario. «Pero si hay dudas, entrego todo para peritaje. No tengo nada que ocultar». Esa frase cortó el aire, porque Irene sí tenía, y lo sabía. Carmen, con la voz más pequeña del mundo, soltó una pregunta que te parte el alma. «¿Por qué me haría eso?». Irene la miró con una sonrisa mínima, privada, venenosa. No para el público, solo para ella. «Porque tú les das hogar», pareció decir sin palabras. «Y yo necesito que no tengan hogar». Isabel se puso de pie de golpe. «Ella nos dijo que si decíamos algo, Carmen se iba a morir», lanzó ya sin frialdad, con rabia contenida por años. Irene se giró hacia Isabel con dulzura falsa. «Isabel, amor, estás confundida». Y ese amor sonó como una cadena. Gaspar levantó el teléfono otra vez. «Hay algo más», dijo. «Algo que Irene dijo anoche en mi despacho». Irene palideció de verdad por primera vez. «No te atrevas», susurró, sin máscara, sin público.
Gaspar tocó el archivo del reloj. El audio estaba listo. El tic-tac se volvía bomba. Pero antes de reproducirlo, la representante del colegio se adelantó, firme. «Necesito hablar a solas con las menores. Ahora». Irene abrió la boca para oponerse, y justo en ese instante, Noemí se soltó de la mano de Carmen, caminó hacia la mesa, tomó el collar con dedos temblorosos y lo metió dentro del bolsillo del delantal de Carmen. La sala se congeló. Irene sonrió, triunfal, como si el destino le acabara de regalar otra bala. «¿Ven?», dijo señalando. «Ahí está, en su delantal». Gaspar miró a Noemí. No estaba traicionando. Estaba obedeciendo un miedo antiguo. Y el verdadero horror era ese. Irene había entrenado a las niñas para fabricar culpa con sus propias manos. El collar desapareció en el bolsillo del delantal de Carmen y el aire se volvió vidrio. Noemí se quedó con la mano suspendida un segundo, como si acabara de tocar una estufa encendida. Sus ojos no celebraban, pedían perdón. Ese detalle, ese temblor, era la prueba invisible de que no era maldad, era obediencia por terror. Irene, en cambio, se iluminó, no con alegría, con hambre. «¿Lo ven?», dijo alzando la voz para que el notario y la representante del colegio la oyeran perfecto. «Eso hacen los manipuladores. Usan a los niños, esconden cosas y luego se hacen las víctimas». Carmen llevó instintivamente la mano al delantal, sintiendo el bulto, y se quedó congelada. Su cara se desarmó en una mezcla de vergüenza y pánico, como si el mundo entero la hubiera empujado al borde del abismo por un objeto brillante. Gaspar no se abalanzó, no gritó «¡Mentira!», no miró a Irene con rabia, miró a Noemí. «Noemí», dijo muy suave, como quien llama a alguien desde un sueño. «¿Por qué lo pusiste ahí?». Irene se adelantó, cortante. «Porque Carmen se lo pidió», respondió Irene por ella rápida, perfecta, como quien pone palabras en la boca de una niña. Y ahí estuvo el horror. Ver a una adulta robándole la voz a una menor, delante de todos, sin que nadie lo note. Si no estás atento. La representante del colegio dio un paso, incómoda. «Necesito hablar con las niñas a solas», insistió más firme que antes. Irene sonrió con dulzura postiza. «Por supuesto, pero primero hay que proteger la evidencia». Hizo el gesto de sacar el collar del delantal de Carmen, como si fuera la policía del lujo. Carmen retrocedió un paso, instintivo, sin tocar a nadie, y ese retroceso fue la chispa que Irene esperaba. «¿Ven?», exclamó Irene, elevando el drama. «Se pone agresiva. ¿Te das cuenta de lo rápido que una mujer buena puede convertirse en amenaza si alguien con poder lo decide? Si esto te indigna, quédate conmigo, porque aquí empezó a cerrarse la trampa. Pero todavía faltaba el golpe más sucio». Gaspar levantó una mano, tranquila. «Nadie toca nada», dijo. «No hace falta». Tomó el control remoto de la televisión y retrocedió el vídeo unos segundos, con paciencia quirúrgica. En pantalla apareció la sala, el mismo ángulo, el mismo momento. Noemí caminando, mano temblorosa, y el collar entrando al bolsillo del delantal. Todo claro, todo irrefutable. El asesor de imagen tragó saliva. El notario frunció el ceño. La representante del colegio apretó la carpeta contra el pecho, como si de pronto pesara el doble. Irene parpadeó. Su sonrisa se quebró apenas. «Eso», balbuceó buscando aire, «eso no prueba nada. Una niña juega. Carmen pudo haberlo puesto antes. El vídeo está editado». Gaspar no discutió. Solo dejó caer otra pieza como quien deja caer una ficha de dominó, y sabe que las demás caerán solas. «Y por eso», dijo, «también tenemos audio». Irene giró la cabeza hacia él, con un destello real de miedo. «No te atrevas», susurró sin máscara, con veneno puro. Gaspar tocó el archivo del reloj. En el altavoz, su propia voz de anoche sonó calmada, y luego la de Irene, clara, sin maquillaje. «Entonces Carmen se va, y las niñas dirán lo que yo necesite que digan». El silencio posterior no fue silencio, fue caída libre. La representante del colegio abrió la boca, pero no le salió palabra. El notario dejó el bolígrafo sobre la mesa como si le quemara.
La mujer de servicio bajó la cabeza, temblando, porque entendía que hoy también la habían usado. Carmen soltó un sollozo breve, sin teatro. Puro cuerpo, pura herida. Noemí se tapó la cara con ambas manos. Isabel se levantó y se colocó al lado de Carmen, como un pequeño soldado protegiendo un hogar que no le dieron. Irene respiró hondo y cambió de piel otra vez. Su llanto apareció como una lámpara que se enciende. «¡Esto es violencia!», gritó señalando a Gaspar. «Él graba a la gente en su casa, controla todo. Está enfermo. Las niñas no están seguras con él». Y antes de que alguien pudiera reaccionar, Irene sacó su teléfono y marcó. «Hola», dijo con voz quebrada y perfecta. «Necesito que vengan de inmediato. Robo, menores y un hombre fuera de control. Soy Irene Lorta». Gaspar no se movió. Solo miró a Carmen y le susurró firme. «No hables con nadie sin mí. Respira. Yo sostengo esto». En ese instante, desde la entrada, se oyó el sonido que cambia destinos. La puerta principal abriéndose con prisa, y a lo lejos, el inicio de una sirena. Irene sonrió entre lágrimas, convencida de que la ayuda venía para ella. Pero Gaspar, con la carpeta «Evidencia» en la mano, pensó lo contrario, porque ahora el juego ya no era doméstico, ahora era público. La sirena se acercó como un animal azul, y las luces se filtraron por los ventanales de la mansión, pintando el mármol de un color enfermo. El lujo, de pronto, parecía una sala de urgencias, frío, brillante, impersonal. Y tú lo sientes, ¿verdad? Ese nudo en el pecho cuando lo público entra a una casa donde lo privado ya era guerra. La puerta principal se abrió con prisa. 2 agentes entraron, seguidos por un tercero que miró el salón como si evaluara un escenario de mentira. Irene se lanzó hacia ellos primero, perfecta, temblando en el ángulo exacto. «Gracias a Dios», sollozó, señalando a Carmen y luego a Gaspar. «Robo, manipulación, y él está fuera de control». Gaspar no se defendió con gritos, se defendió con postura. Se colocó ligeramente delante de Carmen y de las niñas sin tocar a nadie, solo ocupando el espacio como un muro silencioso. «Oficiales», dijo con voz baja y firme. «Soy Gaspar Montoya, propietario de la casa. Hay menores presentes. Les pido que mantengamos esto calmado». Irene giró la cabeza con una sonrisa húmeda, venenosa. «¿Ven? Hasta ahora intenta controlar la escena». El agente mayor levantó una mano. «Vamos por partes. Señora, ¿qué reportó exactamente?» Irene señaló la bolsa de terciopelo, el collar, el delantal de Carmen. «Ella escondió mis joyas. Y las niñas», dijo acariciándoles el hombro como si fueran suyos, «están aterradas». Noemí se encogió al contacto. Isabel apretó los dientes, mirando al suelo para no explotar. Carmen respiraba corto, pero se sostuvo. Su broche oculto registraba cada palabra como una vela grabando el viento. Gaspar dio un paso hacia la mesa sin tocar el collar. «Antes de que tomen decisiones», dijo, «hay vídeo que muestra cómo esos objetos llegaron a ese delantal. Y hay audio donde la señora Lorca admite que las niñas dirán lo que ella necesite». Irene se ríe, pero es una risa que suena a vidrio. «Audio ilegal, vídeo manipulado, él me espía». Y se volvió hacia el agente. «Miren cómo ha instalado cámaras. Es un controlador». El asesor de imagen tragó saliva. El notario, pálido, levantó la mano como quien pide permiso para hablar. «Oficial, yo estaba presente cuando se reprodujo el vídeo. No parece manipulado». Y miró a Irene incómodo. «El audio es comprometedor». La representante del colegio, con el rostro tenso, agregó: «Y las menores han mencionado amenazas directas. Eso es lo que más me preocupa. ¿Ves lo que pasa cuando la verdad empieza a tener testigos?». A la villana se le acaba el aire, aunque sonría. El agente mayor miró a Gaspar. «¿Puede mostrarnos ese material?». Gaspar no sacó el teléfono como un trofeo. Lo sacó como un expediente. Con dedos tranquilos, abrió el archivo y lo reprodujo sin dramatismo. En pantalla, Irene con la bolsa. La nota «Dulce prohibido», la puerta del cuarto de servicio. En altavoz,
Las niñas dirán lo que yo necesite que digan. Un silencio duro se apoderó del salón. Hasta el aire acondicionado pareció detenerse. Irene dio un paso hacia el teléfono, rápido. «¡Eso es falso!», gritó y extendió la mano para arrebatarlo. Gaspar lo retiró sin violencia, pero con firmeza. Y ese movimiento, tan controlado, fue exactamente lo que la delató. Ella no buscaba justicia, buscaba destruir pruebas. El agente menor avanzó, instintivo. «Señora, mantenga distancia». Irene se quedó quieta, y ahí, por un segundo, se vio su rostro real. No víctima, depredadora frenada. Gaspar aprovechó ese segundo para activar otra capa del plan. Envió, frente a todos, los archivos a un contacto guardado como abogado y a otro como notario respaldo. Un clic, un sello digital. La bomba de verdad ya no podía desaparecer con un manotazo. «Cadena de custodia», dijo el notario casi para sí, impresionado. Irene apretó la mandíbula. Luego cambió de estrategia con una velocidad enferma. «Entonces», murmuró, y sus lágrimas regresaron como si las encendiera un interruptor. «Entonces protejan a las niñas de él. Miren cómo manipula todo. Yo solo quería disciplina». Noemí se aferró a Carmen. «No nos separes», susurró con voz de pánico. «Por favor». Ese ruego fue una puñalada al pecho. Y si a ti también te arde, es porque entiendes. El control no solo castiga, también amenaza con separar. El agente mayor tomó aire. «Necesito hablar con las menores a solas», dijo. «Y también con la empleada. Procedimiento». Irene sonrió apenas, creyendo que era su victoria. Gaspar miró a Carmen y luego a las niñas. «No estarán solas», dijo firme. «Y Carmen no sale de esta casa como culpable. No hoy». El agente mayor dio un paso hacia Carmen. «Señora, acompáñeme un momento». Carmen se quedó inmóvil, la garganta apretada. Noemí se aferró más fuerte. Isabel levantó la mirada, lista para pelear con palabras por primera vez. Y justo cuando el agente extendió la mano, Irene susurró, suave, triunfal, para que solo Gaspar oyera. «Te lo dije, yo escribo las historias». Gaspar no respondió. Solo apretó la carpeta «Evidencia» contra el pecho y levantó el teléfono como si fuera a mostrar algo más, porque todavía quedaba el sobre con el sello Montoya, y adentro estaba la siguiente bomba. El agente mayor extendió la mano hacia Carmen, y por un segundo el mundo pareció inclinarse. No porque ella fuera culpable, sino porque así funciona el poder. Se lleva primero a quien no tiene apellido. Noemí se pegó al cuerpo de Carmen como una cría que presiente separación. Isabel se puso rígida, con los ojos de hielo encendidos por dentro. Y Gaspar sintió ese impulso antiguo de romper una mesa, gritar, comprar el aire si hacía falta. Pero no. Se tragó el fuego, lo convirtió en acero. «Un momento», dijo con voz tranquila. Todos lo miraron, incluso Irene, con su sonrisa húmeda, como si esperara un berrinche de millonario. Pero Gaspar no dio espectáculo, dio documento. Metió la mano en su chaqueta y sacó el sobre con sello Montoya que había rescatado del escondite. Lo sostuvo a la altura del pecho, visible para el notario y para los agentes. «Esto llegó anoche, por mensajero», explicó. «Remitente, Irene Lorca». Irene abrió los ojos apenas, un microgesto, la primera grieta real. «No sé de qué hablas», dijo, dulce, rápido. Gaspar no la contradijo con palabras. Abrió el sobre frente a todos. Adentro había copias de papeles de herencia con modificaciones marcadas en amarillo. No ajustes simbólicos, cláusulas enteras reescritas, cambios de beneficiarios, fechas alteradas y, lo más importante, una hoja final con una firma que intentaba parecer la de Gaspar. Una falsificación. El notario se inclinó, tomó el papel con cuidado como si fuera una evidencia biológica. Esto es gravísimo», murmuró, y sus manos se tensaron. La firma no corresponde a su trazo habitual. Irene soltó un sollozo indignado. «¡Qué absurdo! ¿Ahora también me acusa de falsificar? Gaspar, estás perdiendo la cabeza».
Gaspar la miró sin odio, con una serenidad que asusta. «No te acuso», dijo. «Te documento». Sacó su teléfono y mostró el registro de envío. Hora exacta, recepción, firma inicial falsa. Luego abrió el archivo de vídeo del pasillo. La cámara había captado, a las 6:12, no solo la bolsa, también el llavero de Irene, el mismo racimo de llaves, el mismo gesto de quien cree que nadie la observa. Tic-tac. La verdad ya no era un rumor, era una secuencia. El agente mayor tomó aire. «Señora Lorca», dijo con tono que ya no era amable, «¿está usted involucrada en la manipulación de documentos legales?» Irene cambió de piel otra vez. Las lágrimas desaparecieron y apareció una frialdad peligrosa. «Yo solo intentaba proteger a la familia», respondió. «Gaspar es impulsivo, se rodea de gente interesada». Miró a Carmen con desprecio de clase. «Ella, por ejemplo». Carmen apretó los labios. Su dolor no era vergüenza ya, era rabia contenida, pero se mantuvo recta, como si su dignidad fuera una columna. La representante del colegio, viendo la falsificación, dio un paso atrás, alarmada. «Esto ya no es un conflicto doméstico», dijo. «Esto es un entorno de riesgo». Irene aprovechó esa frase como un cuchillo. «Exacto. Por eso las niñas deben quedarse conmigo mientras se investiga», lanzó y acercó la mano a Noemí como si fuera a arrancarla. Noemí se echó atrás. Isabel se interpuso, de frente, pequeña pero feroz. «No», dijo Isabel, una sola sílaba. «Con ella no». El agente menor miró a sus superiores, incómodo. El agente mayor frunció el ceño. «Las menores se quedarán con su tutor legal, el señor Montoya, mientras aclaramos esto», declaró. «Y la señora Lorca deberá acompañarnos para hacer una declaración formal». Irene sonrió, como si eso todavía fuera parte de su plan. «Claro», dijo dócil. «Declaro lo que sea, yo soy la víctima». Entonces, con una delicadeza venenosa, se inclinó hacia Noemí y susurró algo que solo las niñas escucharon. Noemí palideció de inmediato. Isabel apretó los puños. Gaspar lo notó. «¿Qué le dijiste?», preguntó bajo. Irene levantó la mirada angelical. «Nada importante», mintió. Pero Noemí, temblando, soltó la verdad a medias. «Dijo que si ella cae, nosotras caemos con ella, que nos van a llevar lejos». Y ahí se reveló el último hilo del control. No era solo miedo a castigo, era miedo a ser arrancadas. Gaspar se acercó y su voz fue un juramento. «Nadie se las lleva». El agente mayor puso una mano en el brazo de Irene para escoltarla. Irene se dejó, demasiado tranquila, como si tuviera otro plan en marcha. Y justo cuando cruzó la puerta, su teléfono vibró. Ella lo miró y sonrió, apenas. Gaspar alcanzó a ver una notificación en la pantalla. «En camino. Prensa». La sangre se le heló, porque Irene no solo quería sobrevivir. Quería convertir esto en espectáculo público, antes de que la verdad pudiera respirar. «En camino. Prensa». Esa notificación fue como ver una cerilla caer en gasolina. Irene no necesitaba ganar en un tribunal si podía ganar en la calle. Si podía sembrar una historia primero, la gente repetiría el titular aunque después llegara la verdad. Así mata una reputación una persona fría, con velocidad y espectáculo. Gaspar no corrió detrás de los agentes. No gritó «¡Esperen!». Se quedó quieto un segundo mirando la puerta cerrarse sobre Irene y tomó una decisión que se siente en el cuerpo. Dejar de jugar a la defensiva. «Carmen», dijo bajo, «necesito tu valentía, un poco más». Carmen apretó el delantal con manos temblorosas. Sus ojos estaban rojos, pero su columna seguía recta. «Estoy aquí, señor», respondió, y esa frase sonó como un ancla en medio de la tormenta. Gaspar giró hacia la representante del colegio y el notario. «Ustedes ya vieron lo esencial», dijo. «Pero lo público viene, y lo público exige claridad». El asesor de imagen, que hasta ahora había sido un fantasma elegante, tragó saliva. «¿Va a hablar con prensa?», preguntó alarmado.
Gaspar lo miró con esa calma peligrosa. No. Pausa. Voy a poner la verdad donde no pueda ser editada. Subió al despacho con Isabel detrás, como una sombra guardiana. Noemí se quedó junto a Carmen, pegada a su cintura, respirando como si cada inhalación fuera un permiso. En el despacho, Gaspar abrió su laptop y conectó el teléfono. Exportó los videos, el audio del reloj, las fotos del seguro, la nota dulce prohibido, las imágenes de la caja fuerte vacía, las páginas de la libreta control, todo ordenado por hora, fecha, lugar. No drama, cronología. La verdad como una línea de tiempo que no se puede discutir. Isabel observaba sin parpadear. ¿Esto la va a detener?, preguntó, y su voz llevaba años de desconfianza. Gaspar no mintió. La va a herir, dijo. Y después, la va a acabar. Le pidió a Isabel una cosa más. Necesito el nombre de alguien que haya sufrido lo del cuarto de lavado. Alguien que hable. Isabel dudó. Luego señaló la escalera de servicio. La señora que se encerró se llama Leticia. Bajó la mirada. Irene la tiene asustada. Gaspar asintió. Bajó al cuarto de servicio, donde el olor a detergente siempre parecía demasiado fuerte, como si intentaran borrar el alma con limpieza. Leticia estaba allí, sentada, pálida. Cuando vio a Gaspar, se encogió. «Yo no hice nada», murmuró antes de que nadie la acusara. Esa frase, esa defensa automática, es la marca de alguien que vive bajo amenaza. Carmen se acercó con cuidado. Le puso una taza de manzanilla en las manos. Calor contra hielo. «No estás sola», le dijo Carmen suave. «Nadie te va a encerrar otra vez». Leticia tembló. Miró a Noemí, a Isabel, y algo se le quebró al ver a las niñas. Porque el miedo cambia cuando ves que también están lastimando a niños. «Yo escuché a Irene», confesó por fin, voz ronca. «Me dijo que si no hacía lo que pedía, me mandaba lejos, que aquí yo no soy nadie». Gaspar sacó el teléfono y con permiso grabó su testimonio. Leticia habló de la llave, del seguro, del cloro, del castigo por errores mínimos. Cada palabra era otra piedra en la tumba del personaje público de Irene. De pronto, afuera, se oyó el rugido de un motor frenando. Luego otro, y otro. El eco de voces en la reja. Cámaras, murmullo, flash imaginario. La prensa había llegado, como Irene quería. Noemí se sobresaltó. Isabel apretó los dientes. Carmen se quedó quieta, respirando despacio para no desmoronarse. Gaspar miró por la ventana alta del pasillo. Vio luces, gente, teléfonos levantados como lanzas. Y entonces su teléfono vibró con un mensaje desconocido. «Si sales a hablar, el vídeo de Carmen robando ya está listo». Gaspar cerró los ojos un segundo. No por miedo, por cálculo. Porque entendió que Irene no solo había llamado a la prensa, también había preparado una última bomba, un montaje para destruir a Carmen públicamente. Gaspar abrió los ojos y habló, firme, para todos en la casa. «Nadie sale todavía». Pausa. Ahora empieza la cacería real. Y desde el exterior, alguien golpeó la reja. «Señor Montoya, declaraciones». Los flashes comenzaron a parpadear contra los ventanales como relámpagos. Los flashes golpeaban los ventanales como relámpagos sin tormenta. Afuera, la prensa no veía una casa, veía una historia lista para masticar. Y adentro, la mansión se sentía más pequeña que un cuarto de escoba, porque cuando el mundo te mira, el aire se vuelve escaso. Gaspar no salió, todavía no. Primero cerró todas las cortinas, no para esconderse, para quitarle a Irene su escenario. Luego hizo algo que a mí me parece brillante y cruelmente justo. Convirtió la misma herramienta del espectáculo en arma de verdad. «Isabel», dijo firme, «¿recuerdas cómo Irene te hacía repetir frases?» Isabel asintió con el rostro duro. «Sí, como si fueran rezos». «Entonces hoy vamos a romper el rezo», respondió Gaspar. «Con una sola cosa, contexto». Abrió su laptop y creó un enlace de carpeta con respaldo.
Videos, audios, fotos, cronología, testimonio de Leticia, captura de la firma falsificada. Lo compartió con el notario, con la representante del colegio y con su abogado. Y luego lo programó para publicarse automáticamente si su teléfono era confiscado o, casualmente, dañado. Tic-tac. Ya no era solo evidencia, era una bomba con seguro propio. Carmen observaba desde la puerta del despacho. En su rostro había miedo, sí, pero también una determinación tímida, la de alguien que ha sido humilde toda su vida y aún así entiende que la verdad merece espacio. «Señor», murmuró, «si yo salgo me van a destrozar». Gaspar se acercó y su voz bajó a una calidez que pocas veces usaba. «No vas a salir sola», le prometió. «Y no vas a hablar. Hoy hablarán los hechos». En el salón, Noemí se mecía en el borde del sofá, como si su cuerpo intentara calmarse con movimiento. De pronto, la niña levantó la mirada. Ella va a decir que tú también eres malo», susurró. Gaspar se agachó frente a ella. «Tal vez», admitió. «Pero yo no le tengo miedo a una mentira cuando tengo la verdad. ¿Te das cuenta de lo que significa escuchar eso de un hombre que antes solo confiaba en sí mismo? Es el inicio de su transformación completa, de dueño de casa a guardián». Afuera, los gritos subieron. «Hay rumores de robo, de menores, de una niñera despedida». Gaspar respiró profundo, miró al notario. «Quiero que usted esté presente», dijo, «y que confirme en público que vio lo que vio, sin opiniones, solo hechos». El notario tragó saliva, pero asintió. La representante del colegio también. La puerta principal se abrió finalmente. Gaspar salió primero, solo un paso, sin Carmen detrás todavía. Los flashes lo atacaron de inmediato. Micrófonos se estiraron como dedos hambrientos. «Señor Montoya, ¿es cierto que su empleada robó joyas? ¿Hay una denuncia por amenazas? ¿Su familia está en crisis?» Gaspar levantó una mano, no para callarlos por poder, para ordenar el caos. «Hoy no hay rumores», dijo claro. «Hay registros». Y entonces sacó el teléfono y mostró la pantalla al grupo más cercano. El vídeo con Irene llevando la bolsa de terciopelo al cuarto de servicio. No lo narró como drama. Solo lo dejó reproducirse, silencioso, como una bofetada sin ruido. Los reporteros se quedaron quietos un segundo. Luego empezó el murmullo eléctrico. ¿Es ella? ¿Es Irene Lorca? ¿Qué hace con esa bolsa? Gaspar señaló al notario, que se adelantó un paso. «Confirmo», dijo el notario tenso, «que vi este material dentro de la casa antes de que llegara la policía, y que hay indicios de falsificación en documentos presentados hoy». El mundo cambió de sabor en ese instante. Los micrófonos giraron, ya no hacia Carmen, sino hacia el nombre de Irene. Y como si Irene lo hubiera calculado, un auto se detuvo al lado de los agentes. Ella bajó con una chaqueta perfecta, rostro de víctima, ojos rojos listos. Sonrió al ver cámaras, su alimento. «¡Por fin!», exclamó llorando hacia el público. «Yo solo quería proteger a las niñas». Gaspar no discutió con ella. Solo levantó su teléfono otra vez. «Entonces escucharemos lo que usted dijo», anunció. Irene se congeló. «No», susurró, y su sonrisa se tensó. Gaspar tocó reproducir. Pero antes de que el audio sonara, Irene gritó hacia los reporteros, desesperada, lanzando su último veneno. «Carmen manipuló a las niñas, y Gaspar está obsesionado con controlarlas. Tengo un vídeo de ella robando». Los flashes estallaron. Y en el bolsillo de Irene, su teléfono vibró como un corazón negro, listo para publicar. Gaspar miró esa vibración y entendió que el siguiente segundo decidiría quién escribía el titular. La vibración en el bolsillo de Irene fue como oír el chasquido de una trampa cerrándose. Ella tenía su veneno listo. Un vídeo de Carmen robando. Un titular rápido. Una mentira corriendo más veloz que la justicia. Y tú lo sabes. En el mundo real, la primera versión suele ganar, si nadie la rompe con algo más fuerte.
Gaspar no se abalanzó sobre ella. No intentó quitarle el teléfono. Eso sería caer en su guión. Hombre agresivo, mujer víctima. En lugar de eso, hizo lo que los cazadores más peligrosos hacen. Le quitó el aire a la historia. Levantó su teléfono, miró a los reporteros y dijo una frase corta, limpia. Antes de cualquier montaje, escuchen esto. Y pulsó reproducir. La voz de Irene salió por el altavoz, clara, sin maquillaje, sin lágrimas. Entonces Carmen se va, y las niñas dirán lo que yo necesite que digan. Un silencio brutal se tragó los flashes. Incluso los agentes, que ya la escoltaban, se quedaron rígidos. Porque una cosa es un rumor. Otra es oír la intención criminal en la voz de alguien que finge pureza. Irene intentó reír, pero la risa se le quebró. «Eso está editado», gritó demasiado fuerte. «Es falso». Gaspar no respondió. Se volvió hacia el notario. «¿Confirmación?», pidió. El notario dio un paso y con la cara pálida dijo al micrófono más cercano. «Puedo confirmar que ese audio fue presentado hoy en mi presencia, junto con material de vídeo coherente, y que los documentos atribuidos al señor Montoya muestran indicios de firma falsificada». Ahí el público cambió de sed. Los reporteros empezaron a hacer preguntas distintas. «Señora Lorca, ¿falsificó una firma? ¿Amenazó a una menor? ¿Qué es? Dirán lo que yo necesite». Irene, acorralada, buscó su última salida, el espectáculo emocional. Se llevó la mano al pecho, lloró hacia las cámaras como si el dolor la estuviera matando. «Me están destruyendo», sollozó. «Yo solo quería proteger a mis niñas de una empleada manipuladora». Y en ese instante, como si lo hubiese ensayado, sacó su teléfono y lo levantó con la pantalla hacia los reporteros. «Miren, tengo vídeo. Ella roba». Los flashes se lanzaron a la pantalla como moscas, pero Gaspar ya había previsto esa jugada. «Si publica eso», dijo sin subir la voz, «se publica todo lo demás». Automático. Irene parpadeó, confundida. «¿Qué?», murmuró. Gaspar miró a un lado, hacia el asesor de imagen, que entendió el golpe. La carpeta con cronología y evidencia ya estaba lista para salir al mundo si alguien intentaba destruir a Carmen. Irene apretó el teléfono como si quisiera estrangularlo. Sus lágrimas se secaron de golpe. Su voz se volvió hielo puro. «No tienes pruebas de intención», escupió, sin máscara, olvidándose de las cámaras. Gaspar señaló a las puertas de la mansión. «Las pruebas están dentro», dijo. «Y los testigos también». En ese momento, Carmen apareció en el umbral, con Noemí y Isabel detrás. No como acusada, como el corazón de la casa que por fin se atreve a mostrarse. Los reporteros enfocaron hacia ella de inmediato. Carmen se quedó quieta. Sus ojos estaban rojos, pero su mentón no tembló. No habló. No necesitaba. Noemí dio un paso, y el mundo contuvo la respiración. La niña miró a los micrófonos, luego a Irene, y dijo con voz pequeña pero firme: «Nos dijo que si decíamos la verdad, nos iban a llevar lejos, que Carmen desaparecía». Irene se lanzó hacia ella con un gesto brusco, olvidando el personaje. «Noemí, cállate», soltó. Y esa frase, esa orden directa frente a cámaras, fue la puñalada final a su máscara. El agente mayor la sujetó del brazo con firmeza. «Señora, suficiente», dijo. Irene se revolvió, furiosa, y por primera vez el público vio lo que las niñas veían a puertas cerradas. El monstruo sin maquillaje, con rabia en los ojos. Pero aún no estaba terminada. Ella tenía un último botón. Con la mano libre intentó pulsar «enviar» en su teléfono. El vídeo falso de Carmen estaba a un toque de volar. Gaspar no la tocó. Solo dijo una palabra al aire, como un sello. «Ahora». Y desde dentro de la casa, el abogado de Gaspar, que ya estaba conectado, activó la publicación automática del dossier completo.
Cronología, vídeos, audios, testimonio de Leticia, fotos del seguro, copia de la falsificación. Los teléfonos de los reporteros vibraron casi al mismo tiempo. Un zumbido colectivo. Titulares en vivo cambiando de dirección. Irene se quedó congelada, mirando cómo su propio espectáculo se le volteaba encima. Y entonces, con una sonrisa rota, susurró algo que solo Gaspar escuchó. Esto no se acaba aquí, porque el monstruo, cuando cae, siempre intenta morder por última vez. Esto no se acaba aquí. Irene lo susurró con una sonrisa rota, como una daga envuelta en seda. Pero ya no tenía escenario, ya no tenía música, solo tenía luz fría de patrullas, cámaras que ahora la buscaban para otra historia, y un brazo de policía que no era un accesorio, era una frontera. Los reporteros miraban sus teléfonos, leyendo el dossier que acababa de explotar. Los titulares cambiaban como fichas cayendo. Hermanastra de Montoya implicada en falsificación. Denuncian amenazas a menores. Manipulación doméstica y encierros. El mismo espectáculo que Irene quiso usar para destruir a Carmen, la estaba desnudando a ella. Gaspar no celebró, no sonrió. Se acercó a Irene solo lo necesario para que ella oyera, sin regalarle drama. Se acaba donde la verdad te alcanza, dijo bajo. Los agentes la condujeron hacia el auto. Irene intentó mantener la cabeza alta, pero sus ojos traicionaban algo por primera vez. Miedo. Miedo real. El tipo de miedo que ella sembró durante años en una cocina, en una nevera, en una nota. Cuando la puerta del coche se cerró, el sonido fue limpio, final. Un clac que esta vez no encerraba a una víctima. Encerraba al verdugo. En el umbral de la mansión, Carmen soltó el aire como si lo hubiera retenido toda la vida. Noemí la abrazó con fuerza, sin culpa ya. Isabel se quedó quieta, mirando hacia la calle, como si esperara que Irene regresara como regresan las pesadillas. Gaspar lo vio y entendió. La justicia no borra el trauma, solo le quita el poder. La representante del colegio se acercó a Carmen con una expresión distinta, no de sospecha, sino de respeto. «Lo siento», dijo sincera. «Y quiero que sepan que esto tendrá seguimiento. Las niñas necesitan apoyo real». Gaspar asintió. Su voz salió grave. «Lo tendrán», prometió. Y esta vez no era una promesa vacía. Era un plan. Esa misma tarde la mansión cambió su temperatura. Gaspar mandó retirar cerraduras especiales. Anuló los seguros innecesarios. Revisó cada llave. Cambió códigos. Cambió rutinas. Cambió el aire. Y lo más simbólico, quitó la nota «Dulce prohibido» del libro de recetas donde Carmen la había escondido. La puso dentro de una carpeta de evidencia y luego dejó en la puerta del refrigerador otra nota, escrita con letra torpe a propósito, humana. «Dulce permitido, con amor». ¿Te imaginas lo que eso hace en un corazón que vivió con miedo? Es como abrir una ventana en un cuarto donde siempre faltó oxígeno. Las semanas siguientes no fueron mágicas. Hubo pesadillas. Hubo sobresaltos con cada ruido. Noemí, a veces, todavía repetía frases viejas, como ecos. Isabel seguía guardando papeles, por costumbre. Pero algo era distinto. Ya no guardaban pruebas para sobrevivir solas. Ahora guardaban recuerdos para sanar acompañadas. Gaspar, el hombre de resultados, empezó a llegar temprano a casa sin razón de negocios. Se sentaba en la mesa de la cocina, la misma donde todo empezó, y miraba a Carmen enseñarles a medir ingredientes, a reírse con cuidado, a equivocarse sin castigo. Y en ese silencio cálido, él entendía algo que el poder nunca le enseñó. Una casa no se controla, se cuida. Una noche, después de una cena simple, Gaspar se quedó en la cocina cuando las niñas subieron. «Carmen», dijo, y su voz sonó más humana que nunca. «Te fallé al no ver. Te dejé sola dentro de un hielo que yo mismo permití por ceguera». Carmen lo miró con los ojos húmedos y la dignidad intacta. «Usted no me debe adoración.
respondió, suave. Solo no vuelva a mirar hacia otro lado. Gaspar asintió. Ese fue su arrepentimiento real, no un discurso, sino un compromiso. Tiempo después, en un pequeño jardín de la casa, Carmen preparó un postre con las niñas, vainilla y canela, como el primer día. Noemí decoró con torpeza feliz. Isabel, por primera vez, guardó el recorte más importante, una foto de las tres sonriendo sin miedo, sin códigos, sin sobresaltos. Y Gaspar, mirando esa escena, sintió una verdad que no cabe en contratos. El poder que vale no es el que somete, es el que protege. Si llegaste hasta aquí, quiero preguntarte algo de corazón. ¿En qué momento una casa dejó de ser hogar y se volvió jaula para tanta gente? Que esta historia te deje una lección clara, como una nota pegada donde todos la vean. El control disfrazado de disciplina es abuso. Y el amor real no prohíbe lo dulce, lo comparte.